Chicos, los estábamos esperando. Buenas noches. Pasen adelante. Yo, el motivo que venía, estábamos esperando. Sí, ya estamos aquí entonces grabando. Estamos esperando ahora que está el mundo al revés. Estamos en el mundo al revés, pero ahí, qué bonito. ¿No abarca todo el tablero? ¿Está transmitiendo torcido? Bueno, si no, me dicen y yo me trato de enfocar. Yo uso de aquí para acá. ¿Estamos al aire? Menos mal, porque iba a empezar a hablar mal de todo el mundo aquí. Yo ya, casi que empiezo. Gracias, chicos, por avisarme que estamos al aire. Sí, bueno, entonces bienvenidos, buenas noches, el Señor les bendiga, qué gusto poder entonces nuevamente estar aquí compartiendo junto a ustedes este tiempo, esta vida de fe. Y nada, agradecidos con el Señor y bueno, las disculpas del caso por, el atrasito aquí con lo que es la transmisión. Y no vamos a dilatar más el asunto, entonces encomendémonos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a orar pidiendo al Padre para que Él por medio de su Santo Espíritu obre con poder y gloria en nosotros en este tiempo y que sea pues un tiempo maravilloso para que entonces sea el Padre hablando a nuestras vidas, nosotros podamos escucharlo y no solamente escucharlo, sino además entenderlo y obedecerlo. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, yo y mis hermanos agradecidos estamos aquí por esta salvación tan grande, por la fe que nos has dado en común en tu Hijo Jesús el Cristo. Estamos aquí reconociendo que no hay Dios sino tú el Padre, el Creador de todas las cosas, y que no hay Señor sino Jesucristo tu Hijo, el que enviaste al mundo, el cual vivió, murió, resucitó y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Que por la fe que es en Él, Señor, y en el Padre y en su nombre, venimos clamando que en esta hora ores con tu Espíritu Santo, que tu reino venga con poder. Clamamos, Señor, pidiendo que las obras de los diablos sean deshechas, que las obras de las tinieblas sean retrocediendo, que nos des, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita palabra, que seas tú abriéndonos las Escrituras y permitiéndonos, Señor, por medio de ellas comprender claramente, Señor, todos aquellos lugares y todo aquello que en tu palabra nos estás explicando, que nosotros podamos aprender bien por medio de la Biblia, para que también por medio de la Biblia bien podamos enseñar, y que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros. Te lo pedimos por amor a tu nombre y a tu gracia, Dios viviente, tu buena voluntad. Encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, de nuevo, entonces, bien, continuamos con el estudio, pero rápidamente quiero primero entonces dejar algo claro. A partir del próximo fin de semana nuevamente comienzan las restricciones aquí en Costa Rica. La cosa, de alguna manera no despega. Volvemos entonces 2 pasitos para adelante y 1 pasito para atrás. Y de alguna manera, pues entonces, que los casos hablan por sí mismos, ¿no? Entonces ahí, sería necio, absurdo pensar que las restricciones, en este caso la restricción vehicular, que no tiene o no hace efecto, y eso no es cierto, porque pues los casos no mienten. Y pues cada vez que de alguna manera nos trancan un poco, pues efectivamente los casos se reducen. Y así que bueno, entonces con el entendimiento nos sujetamos y le damos gracias al Padre por lo que hay. Sin embargo, entonces, bien, la cuestión aquí es que para este tiempo, para esta enseñanza, pues el que nosotros podamos disfrutar de este espacio que el Padre se ha proporcionado, de este salón tan hermoso con todas las, condiciones, el audio, la pizarra, la luz, en fin, es maravilloso. Entonces yo quiero sugerirles para que pues entonces a los que quieran continuar de manera presencial asistiendo, y para poderlo hacer, entonces la sugerencia es comenzar a las 6:45 para terminar 8:15 p.m. 6:45 p.m. y así tenemos entonces nuestra hora 30 de enseñanza, pero terminando 8:15 pues es
45 minutos, tiempo pues prudente, suficiente. De ahí, para los que entonces de alguna manera viven más lejos, en fin. En 45 minutos prácticamente creo que casi todos llegamos a casa. Y entonces continuamos. Entonces la presencial para los que puedan y quieran asistir. Y si no, de todas maneras, pues entonces de igual forma, si voy o en este caso yo y los hermanos que están comprometidos con el sonido, sé que también vamos a asistir y lo vamos a transmitir desde acá, para poder entonces igual seguir usando la pizarra, seguir usando el audio, porque no es lo mismo desde la casa. Entonces, bien, esa es entonces la información que quería compartir. Vamos a ir hasta el 30 de septiembre con esta nueva restricción. De ahí ya nos dirán cómo van a surgir o cómo van a seguir las medidas, y entonces estaremos informando. Bien, eso, para que podamos avanzar. Continuamos con nuestro estudio Cosmología Bíblica. Ya entonces hoy es nuestra clase número 6, ¿verdad? Y es impajaritable, entonces, de alguna manera sobra decir que difícilmente, si alguien no ha tenido o no ha podido asistir a las anteriores, no las ha repasado, no las ha visto en línea, ya a estas alturas prácticamente va a estar un poquito como difícil, ¿verdad? Porque pues entonces no es que digamos sea complicado, en fin, o un misterio, pero sí tiene su cosa. Y bueno, entonces la secuencia es lo que da pues también entonces el que pueda tener uno el entendimiento y poder que las cosas engranen o calcen bien. Si no, pues entonces va a haber es confusión. Y yo por eso quiero entonces reiterarles, si de alguna manera quieren compartir o sugerirle a alguien que participe de este estudio, pues cerciórense de que efectivamente pues se ponga al día con los 5 anteriores, para no, digamos, causarle más bien entonces, en vez de aclarar, traer confusión a su vida. Y la idea es no traer confusión, sino poder más bien entonces aclarar. Cosmología bíblica, y bueno, el propósito de este estudio es poder conocer de manera clara, entonces tener el entendimiento acerca de los diferentes lugares, de las diferentes cosas que hacen parte de la creación, tanto de lo visible como de lo invisible, hechas por entonces nuestro Padre, el Dios único y verdadero. Prácticamente casi que nos llevó 4 clases el hablar entonces de Génesis capítulo 1, prácticamente de los versículos del 1 al 7. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y entonces aprendimos entonces y vimos acerca del cielo y de la tierra. La clase pasada entonces hablamos ya, digamos, no propiamente de cosmología, de un lugar o de los lugares, sino que hicimos énfasis en aprender, nos detuvimos en un poco en aprender acerca entonces de la persona de nuestro Señor Jesucristo. De la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que, como les decía, pareciera que entonces no tuviera relación con cosmología bíblica, pero sí está relacionado y tiene todo el sentido en que entonces nos enfoquemos en aprender esta parte acerca de bien sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, para poder entonces continuar teniendo claro el entendimiento cuando empecemos a profundizar entonces en los diferentes lugares que menciona la Biblia. Ya aprendimos entonces acerca del cielo y de la tierra, pero hay muchísimos otros lugares entonces de los cuales hace mención, y pues entonces teniendo claro como tal la persona de nuestro Señor Jesucristo, va a ser más fácil ubicarnos. ¿Ven? Entonces, bien, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, entonces comentábamos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces dejamos claro que Jesucristo es el Verbo de Dios.
Y que cuando hacemos entonces la palabra o el verbo énfasis a esto, entonces nos referimos acerca de que Él es el mandamiento. Y en este caso, también entonces sabemos que Él es el mandamiento, que Él es el pan que descendió del cielo. ¿Se acuerdan? Que es el pan que descendió del cielo. Ok. Y además, entonces, ¿qué otra cosa? Pudimos entonces, con el entendimiento, hablar acerca del Hijo de Dios. También vimos acerca del Hijo del Hombre. ¿Cierto? Y desarrollamos el verbo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Pero también dijimos que era el Cristo de Dios. Y no hemos aprendido o no hemos todavía desarrollado a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos sobre el Cristo de Dios. ¿Cierto que sí? Nos faltaba ver eso. Y entonces comenzamos hablando acerca de qué es o qué significa que Él es el Cristo de Dios. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer juntos versículos del 13 al 20. ¿Listo? Leamos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén y amén. Bien, entonces aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo que va con sus discípulos y le preguntan acerca de quién dicen los hombres que es Él. ¿Qué opinan o qué dicen los hombres acerca de Él? Y es algo que pues hasta hoy, siempre que comparto con la iglesia y en las oportunidades que el Padre me permite predicar y anunciar el Evangelio, me parece entonces maravilloso porque yo me puedo dar cuenta que efectivamente esa pregunta que nuestro Señor Jesucristo aproximadamente hace 2000 años le hace a sus discípulos es y tiene muchísimo sentido. ¿Ven? ¿Por qué? Porque entonces, al igual que en ese entonces, hoy existen y hay muchísimas diferentes opiniones acerca de quién efectivamente es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, depende de acuerdo a el hemisferio, de acuerdo a, digamos, el origen geográfico en donde haya nacido. Entonces el criterio es diferente. Mire, por lo menos es muy diferente para la opinión que tenemos los latinoamericanos, llamémoslo así, acerca de Jesucristo, o incluso todo el continente americano, a
la opinión que tienen todo el continente, prácticamente casi que todo el continente asiático. Hay diferente, mucha diferencia. Prácticamente de manera casi que natural, religiosa, por la, digamos, incluso religión con que nacemos, desde el propio momento en que nacimos prácticamente, como se dice, creyentes. Y entonces para nosotros de alguna manera Jesucristo prácticamente es entonces, o lo asociamos con religión, con Dios, ¿cierto? Pero pues prácticamente eso ocurre aquí, pero en la India, casi que, aunque a usted le parezca inadmisible, o en incluso China, las personas no tienen ni idea acerca de quién es Jesucristo. O sea, pero entiendan que ni por cultura general, porque eso no lo ven. Eso no lo ven. Eso no lo ven. Si digamos aquí nosotros tuvimos o teníamos clases de religión y nos enseñaban acerca de la... no, allá no. No, allá no. Y se los digo, miren, sin temor a equivocarme, se lo garantizo que en muchísimos lugares, entonces, en el hemisferio asiático, en muchísimos países, no tienen ni la más remota idea acerca de quién es Jesucristo. Acerca de quién es Jesucristo. Ni la más remota idea. Tenemos más idea nosotros acerca de quién es Buda. Se los digo. Tenemos más claro nosotros el concepto de quién es Buda, de quién es Confucio, de quién es Mazda, quién es Kali, quién es Krishna, acerca de ellos. Entonces, al igual que en ese entonces, hoy también las opiniones acerca de Jesucristo hay muchísimas y son totalmente diferentes y influyen incluso, como les digo, hasta en qué lugar uno haya nacido. Hasta en qué lugar uno haya nacido para tener entonces una opinión acerca de Jesucristo. ¿Va? Entonces, para muchos Jesucristo, digamos, es o fue un profeta, un iluminado. Y si usted va y le pregunta a los budistas acerca de a los hindúes, a los budistas, acerca de Jesucristo, ellos tienen a Jesucristo como un maestro iluminado, como un yagi iluminado, como un ser de luz. Por eso ellos leen el Evangelio. Esas personas conocen el Evangelio. Y ellos tienen un concepto altísimo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si uno va y les pregunta, digamos, a los musulmanes también consideran a Jesucristo, a Isa, un profeta realmente importante y demasiado relevante. Solamente que para ellos es el último y más importante Mohammed. Pero ellos, antes de Mohammed, estuvo, y como profeta del Dios Altísimo, Jesucristo. Y creen en Él. ¿Ve? A su manera, y creen en Él. Si usted le va y le pregunta de alguna manera, entonces un ejemplo a cualquier otra persona, entonces le puede decir acerca de que Jesucristo fue un hombre, una buena persona, un líder de la época, que tenía, digamos, una visión o que tenía, digamos, un mensaje que transmitir, una enseñanza que estaba basada entonces en el amor y en la reconciliación. Y tienen entonces ese concepto. Para otros, Jesucristo finalmente simplemente fue, digamos, un charlatán. ¿Se acuerdan? Entonces, si usted, digamos, un ejemplo, la gente dice que no, es que los judíos que no creen en Jesucristo. ¿Cómo no creen en Jesucristo? No, o sea, ¿a qué se refiere? Ellos reconocen la existencia de Él y en sus libros están. Entonces, pero entonces se acuerda, ellos dicen que Jesucristo fue, digamos, el producto de una violación a una joven
judía por parte de un soldado famoso que tenía reputación, que se llamaba Pantera. ¿Sí? Sí, así. Textualmente le dicen y le muestran en todo, y tienen los textos de que efectivamente él fue, o que nuestro Señor Jesucristo, digamos, o fue producto de la violación de una joven judía por parte de un soldado romano al que le llamaban Pantera. O sea, digamos, más mal y desprestigiado no lo pueden, digamos, poner. ¿Ven? Entonces hay muchas diferentes. Hay personas entonces que si usted les pregunta que para usted quién es Jesucristo, le van a decir así, Dios. Le van a decir así, Dios. Le van a decir entonces, Dios. Le van a decir entonces así directamente, no, para mí Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y bueno, y nosotros en la Biblia nunca vemos de manera directa a nuestro Señor Jesucristo manifestando o hablando o diciendo acerca de él que Él es Dios. ¿Ve? Sí, bueno. Pero aquí, como les repito, entonces, al igual que en ese entonces, existen muchas y diversas opiniones. Entonces nuestro Señor Jesucristo les pregunta, y efectivamente, hace todos esos años, al igual que hoy, entonces hay ¿qué? Diferentes criterios. Porque acuérdense que yo no he venido para traer espada, sino para traer ¿qué? Espada. ¿Ve? Entonces sí, unos dicen que usted es fulano, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Juan el Bautista el que ha resucitado de los muertos, otros dicen que es Elías el que ha de venir. Bueno, bien, eso dicen los demás. Pero efectivamente la pregunta, más que por estar interesado acerca de la opinión de los demás, en realidad la que me interesa es la opinión de ustedes. ¿Qué opinan ustedes de mí? Y ahí es entonces donde Pedro le contesta. Miremos un momento, por favor. En el 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué maravilloso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contesta nuestro Señor Jesucristo? Bienaventurado tú, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, bienaventurado porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces, cuando hace mención acerca de que no es ni carne ni sangre, entonces si no es carne ni sangre es espíritu. Y estaba hablando entonces, y está dejando claro nuestro Señor Jesucristo, que la manifestación, la revelación correcta acerca de quién es el Hijo del Hombre, solamente proviene del Padre a través del Espíritu Santo. Solamente. Por eso entonces dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Pero si no es o no ha sido producto de haber sido por medio del Espíritu Santo revelado el Hijo de Dios como su Señor y su Salvador, entonces es palabras sin sentido, no tienen relevancia. Así de sencillo. Así de sencillo. Bienaventurado Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es entonces la revelación que el Padre da acerca del Hijo? Que el Hijo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya entonces nos habíamos de alguna manera adelantado y entendimos qué significa que es el Hijo del Dios viviente, ¿verdad que sí?
¿cierto? Entonces ahora vamos a enfocarnos en qué significa o qué quiere decir que es entonces el Cristo. La palabra Cristo es una palabra en latín. ¿Ve? Que esa palabra Cristo en latín entonces es la misma palabra que se usa para Mesías en hebreo. Y tanto en este como este, el contexto es igual. Significa enviado. O comisionado. Entonces, cuando hablamos acerca de que Él es el Cristo de Dios, estamos entonces hablando acerca de que Él es el Mesías de Dios. Estamos diciendo es que Él es el que ha sido enviado, comisionado por Dios. Que Él es el que trae una misión, que Él es el que ha sido enviado. ¿Cierto que sí? Y es con un propósito, porque también entonces esto lo podemos entonces, ambos contextos, relacionar con el ungido. Y el que unge. Y el que, ¿cómo escribiría ahí? Ay, que la hermana María Teresa no me vea borrando. Ahí otra vez así, con G. Ungido y unge. Entonces Él es el enviado de Dios, el comisionado de Dios. Él es el ungido. Él es el que unge. En otras palabras, todo esto es el que trae el Espíritu. La unción. El que trae la unción. Entonces, ¿se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo ahí en Lucas dice que abriendo el libro en la sinagoga, ¿qué dice? Y leamos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Dice así: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Todo lo que está diciendo aquí está haciendo referencia a ¿qué? ¿A qué? A su ministerio. Entonces Jesús, él no se llama Jesucristo. El ángel le dice y llamará su nombre ¿cómo? Jesús. No ve usted nombres compuestos en la Biblia. Jesús Alberto, Jesús Rafael, todo eso es de nosotros. Juan Carlos, Jesús Alberto, Jesús Antonio, Jesús, eso es nuestro. En la Biblia no. La Biblia entonces deja claro que el ángel le dice, entonces, ¿cómo? Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Y cuando nació el niño le pusieron por nombre Jesús, conforme el ángel había dicho. Entonces hay confusión grande, porque incluso a hoy nosotros todavía también, incluso hoy nosotros decimos Jesucristo y unimos entonces. Pero realmente si vamos ahí mismo al Mateo 16, miremos la forma de alguna manera correcta de expresarnos, y pues que debemos todos también con el entendimiento pues tratar de esforzarnos. Mateo 16, entonces miremos el 16, ahora leamos el 20, leamos. 1, 2, 3. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Esa es la forma correcta. Esa es la manera correcta. Jesús el Cristo. Entonces, óigame bien, cuando hacemos referencia acerca de Cristo, de Dios, tenemos que tener claro que es el enviado de Dios, el comisionado de Dios, pero de una manera particular, diferente a Moisés, que fue enviado de Dios. ¿Ve? Porque Moisés fue enviado de Dios para que les diera la palabra. En cambio, Jesucristo es enviado de Dios para darle el Espíritu, para traer el Espíritu. Entonces es más alto su ministerio. ¿Ve? Pero Cristo entonces está haciendo referencia, acuérdese, no es el nombre. Cristo es el ministerio. Como decir entonces, Juan Carlos, el pastor. Mi nombre no es pastor, mi nombre es Juan Carlos. Pero yo, Juan Carlos, tengo un ministerio, y ese ministerio es que el pastor, ser el pastor. Entonces mi nombre es Juan Carlos, mi ministerio es el pastor. Y aunque digamos hoy muchos, gracias al Señor, tengamos claro el entendimiento, pues no está mal que lo veamos, y tal vez también muchos que lo adquieran, porque sin, tener esta parte aún revelada, clara en sus vidas, para muchos entonces el nombre es Jesucristo. Y están pensando que Cristo entonces es un nombre. Y Cristo no es un nombre. Recuerden, Cristo es ¿qué? Un ministerio. Él es el ungido, el que trae la unción. Él es el Mesías. Y Mesías en hebreo es literalmente el que trae la unción. El enviado de Dios, el que ve comisionado de Dios a traer la unción. Por eso él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y no había de ninguna forma, de manera permanente, descendido sobre nadie más el Espíritu Santo, sino sobre nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que entonces Juan fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. La Biblia dice que entonces David lleno del Espíritu Santo, pero entonces no podemos confundir entonces a ser conmovido, al tener la llenura del Espíritu Santo en determinado momento, como lo que entonces Juan el Bautista, como los profetas,
Entonces a que el Espíritu Santo reposara de manera permanente, como lo hizo en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Juan dio testimonio de eso. Vi al Espíritu Santo que descendía en forma de paloma y reposaba sobre él. ¿Ve? Ese testimonio no lo va a oír, no lo va a ver usted en la Biblia acerca de nadie más. De nadie más. Y bueno, entonces hay muchísima confusión cuando se habla acerca del Espíritu Santo, porque hay personas entonces que hablan o dicen que Juan el Bautista fue o también estaba lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo entonces en los profetas también actuaba. Sí, claro que sí, actuaba y eran llenos del Espíritu Santo, pero no permanecía en ellos, sino que venía, obraba y otra vez entonces, como decir algo, Pedro, miren el ejemplo. ¿Pedro fue lleno del Espíritu Santo o no? Y lleno del Espíritu Santo, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y se fue el Espíritu Santo y ¿qué dice? Entonces, después comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Ay. Y Juan el Bautista, ¿no recuerdan a Juan el Bautista? Tú vienes a mí, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Sí? Viene uno después de mí del cual no soy digno ni encorvado de desatar sus sandalias. Viene uno después de mí que es antes de mí, porque de su plenitud tomamos todo, ¿cierto? Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que este es el Hijo de Dios. Todo eso, ¿cierto? Y en la cárcel mandó a decir: ¿eres tú o esperaremos a otro? ¿Qué creen ustedes que causa? No, pues sí, hombre, las circunstancias, digamos una cosa. No. Que todo lo que dijo y todo lo que hizo fue conmovido, porque el Espíritu Santo lo conmovía y le daba testimonio. Pero una vez el Espíritu Santo lo dejaba, volvía a ser un particular común y corriente. Un particular común y corriente. Y ya entonces su propio razonamiento, su propio, no, este no puede ser el Hijo de Dios, ¿cómo va a ser el Mesías? ¿Cómo va a ser este el Cristo? Si yo, que no como ni carne, ni bebo, ni tomo, ni vino, que no he visto ni siquiera vestir túnica, y este tiene una túnica sin costura, de extremo a extremo, y yo ando con piel de camello. Lo invitan a comer los publicanos, imagínense las comidas de saqueo, que era la gente rica en ese momento. Y yo lo que me la paso es en el desierto comiendo langostas y miel silvestre. Ya, me voy a centrar, busque el centro. Entonces, no, nada que ver, este no puede ser. El estándar mío no lo cumple. Entonces pregúntele a ver si es verdad, si es. Todo eso es precisamente entonces porque, aunque sí, efectivamente, él fue, escúcheme bien, fue conmovido antes. Dice la Biblia que aún cuando estaba en el vientre de la madre, cuando oyó a María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth entonces inmediatamente: ¿en qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, imagínense, dando testimonio desde la panza. ¿Sí lo siguen o no? Dando testimonio desde la panza. De una vez Elizabeth: ¿en qué se me concede que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Ve? Es desde la panza dando testimonio. Maravilloso, sí, pero no es el Mesías. No era el Cristo. Porque el Mesías, el Cristo, era el que traía la unción, era el que traía el Espíritu. Pero de esa forma, de la manera entonces ya no intermitente, sino de manera que sobre el Hijo del Hombre podía e iba a reposar el Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, a eso es que estamos haciendo referencia, escúchenme bien, cuando hablamos acerca del Cristo de Dios.
Él es el que el Padre envió, por favor, por favor. Usted y yo vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo hasta el cansancio, todo el tiempo haciendo énfasis en que Él es al que el Padre envió. Que Él es el enviado del Padre. Porque al Él hacer énfasis entonces en que Él es el enviado del Padre, es desarrollar la fe en que Él es el ¿qué? El Cristo. ¿Y por qué entonces es importante? Porque se levantarán, dice el Señor, falsos cristos. ¿Sí? Y a muchos engañarán. Y entonces, ¿qué quiere decir o a qué está haciendo referencia que se levantarán falsos cristos? Que hay muchos entonces que se autodenominan enviados de Dios. Y hace 600 años apareció uno en el desierto, entonces ahí está el señor Mahoma. ¿Qué es entonces lo que él, digamos, alega o qué es lo que él, digamos, enseña o qué es entonces lo que sus fieles creen? Lo que él entonces les dijo, sí, antes de mí vino Jesucristo como enviado de Dios, pero lo que finalmente Dios tenía que hablar y decir finalmente, no lo dijo a través de él completo, sino que me lo dice a través de mí. Y yo soy el último. Y conmigo se cierra. Porque con Isa no fue completo, no habló todo, no dijo todo. Y por eso entonces ahora se me manifestó a mí el ángel Gabriel en el desierto y me dictó el Corán, que es lo último que Dios está diciéndole a los hombres. ¿Ven? Entonces eso es, y por eso es tan importante que entendamos que la fe nuestra es esta declaración en la que está basada. Porque nosotros solamente reconocemos a Jesucristo como el enviado de Dios. Nosotros a Jesucristo entonces sabemos que Dios usó a Moisés, sí. Sabemos que Dios usó a los profetas, sí. Sí. Pero para nosotros entonces la voluntad de Dios como tal, de manera directa, clara, y como la última revelación de Dios para los hombres, fue la palabra que el Padre habló a través de ¿quién? De nuestro Señor, el Cristo. El Mesías. ¿Ve? Entonces para nosotros no hay de alguna manera autoridad antes y no hay autoridad después. Eso significa ser cristiano. ¿Ve? Eso no es, o sea, cristianismo no, repito, no es aquí el que de más religioso aparente ser, sino que es el que tenga la revelación del Padre por medio del Espíritu Santo, así como se la dio a Pedro. Este es el Cristo, es el que yo envié, este es mi enviado, este es el que trae el Espíritu. Este es el que trae el Espíritu. Jesucristo les dijo, ¿por qué no se van si quieren irse también? ¿A quién más iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida. Porque todo lo que es su ministerio, de eso el Padre había dado antes por los profetas testimonio. Y por eso recuerdan entonces la mujer samaritana en el pozo. Vamos a ver un momento nuevamente que es maravilloso. En Juan 4, aquí les dije que era latín, pero no estoy seguro si es griego. Sí, es griego, ¿verdad? No latín. Sí, aquí ya les iba a hacer yo esa aclaración porque latín era el idioma romano. El latín era el que hablaban los romanos. Entonces, latín era la lengua del imperio. Pero antes que los romanos, recuerdan, antes del imperio romano existió el imperio ¿qué? Griego. Y los griegos helenizaron todo el mundo civilizado o el mundo conocido. ¿Qué quiere decir helenizaron?
transmitieron su cultura, su costumbre. Entonces en la época de nuestro Señor Jesucristo, el hebreo era la lengua natural, nativa de ellos. Pero entonces la gente educada entonces hablaba griego. Y las personas que para tener contacto con el imperio, pues entonces aprendían y hablaban el latín, perdón, no romano, latín. Entonces esas eran, digamos, se acuerda que cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado había un escrito, en la cruz pusieron entonces, porque en la cruz escribían la sentencia, el porqué, la causa. Dice entonces, el rey de los judíos, en griego, en hebreo y en latín. Entonces, pero bueno, aquí es sí, Cristo es en griego, Cristo es una palabra griega. Entonces, Juan 4:25, miremos qué dice. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces sé que ha de venir, ¿qué? El Mesías, llamado Cristo. ¿Ve? Entonces ella está, digamos, de alguna manera hablándole a nuestro Señor Jesucristo y entonces le está diciendo en hebreo el Mesías, ¿cierto que sí o no? Porque la mujer dice que como tú siendo judío, entonces ella sabía que efectivamente él era ¿qué? Judío. Entonces él ya le habló entonces y le dijo en griego y le dijo en hebreo, el Mesías llamado ¿qué? Cristo. O sea que como en el lenguaje griego se llama Cristo. Cuando Él venga, ¿qué es entonces la señal? Nos declarará ¿qué? Todas las cosas. Entonces ella reconoce que Él es profeta. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. Mujer, la hora ha llegado y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ni en este monte ni en Jerusalén. Dios es espíritu. Entonces ella, ella finalmente no pone ni en duda ni entonces cuestiona lo que él le está diciendo, sino que finalmente ella dice, toca esperar es que venga ¿quién? ¿Sí o no? ¿Siguen la secuencia o no? Ella no refuta lo que él está diciendo, pero ella a lo que él está diciendo le está poniendo punto final. No le está poniendo punto final, porque la fe de ella está en que el que trae el punto final es ¿quién? El Mesías. Entonces él le dice, yo soy el que habla contigo. Entonces, por eso se acuerda que les he dicho que eso es lo maravilloso, porque esa es la única persona de manera directa que de su boca, porque a los otros le dicen, usted es el que... Tú lo has dicho, no lo digo yo, usted lo está diciendo. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Tú lo has dicho. Pero en cambio aquí, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, a la única persona que sale, que Él es el Cristo, esa es la mujer en el pozo. Entonces ella, a lo que Jesucristo le dice, ella no lo cuestiona, ella no duda de que Él es profeta, porque ya Él le demostró que es profeta, porque sin conocerla le dijo todo lo que ella había hecho. Entonces ella no cuestiona la palabra que Jesucristo le está diciendo. Ella, como tiene tanta fe y es tan piadosa, entonces sabe que la palabra final la trae es el Mesías. Le dijo, Dios es espíritu, ni en este monte, ni aquí, ni allá. Bien. Pero el que dice lo último es el Mesías. ¿Ven la fe tan grande de ella? ¿Ven la fe tan grande? Por eso es que es maravilloso con el entendimiento ver ese encuentro, es la fe ciega, digamos así, de la iglesia. Él me parece que eres profeta y está bien, con señales y prodigios me lo demuestra, pero sin embargo el que trae la verdad es el Mesías.
toda la fe. Y cuando usted ve a los apóstoles, se va a dar cuenta que ninguno los escogió por casualidad. Hemos hallado aquel de quien habló. O sea, lo estaban, ¿era qué? Fervientemente, con todo el corazón, ansiando, esperando. Ese es el sentimiento de un verdadero creyente. Entonces, como usted, pastor, entonces es que usted todo el tiempo es que se quiere morir, o todo el tiempo es que se quiere que ya venga el Señor. Pues claro que sí. Por supuesto, o que me llame de este mundo a su presencia y todavía no quiere venir, pero que se acuerde de mí. Porque lo ansío, porque la hermana Chely, yo la amo con todo el corazón, los niños y la iglesia y el compartir, pero están kilómetros lejos, o sea, pero, o sea, lejos del anhelo y el deseo de mi corazón por él. No se compara, ¿ves? Entonces, pues eso es la fe realmente, ansiarlo, anhelarlo. A esta mujer en el pozo, imagínense lo que puede sentir cuando un judío, quien no la conoce, y le dice todo lo que ha hecho, o sea, alaba su fe. Ya ahí tiene para desparramarse. Pero sin embargo le dice cosas coherentes, cosas congruentes, o sea, Dios es espíritu, ni en este monte ni aquí, sí, pero finalmente yo estoy esperando es al Mesías, no me sirve, o sea, no me es suficiente usted con todo lo bonito que me ha hablado, hasta que le digo, yo soy el Mesías. Por eso él se tomó el esfuerzo, se tomó el trabajo, de decírselo solo a ella y nadie más que a ella. Yo soy el Mesías. Inmediatamente. Fue, y entonces, imagínense cuánto hablaría del Mesías esta mujer, que fue y de una vez todos corriendo le creyeron. Todos, o sea, no vio que fue y trajo toda la multitud de los samaritanos y le rogaban que se quedase con ellos más bien. Y ya no creemos solo por el dicho de esta mujer, sino porque ahora nosotros mismos, entonces se les reveló. Y eso tiene mucha trascendencia, porque ahí entonces acuérdese que he sido enviado solamente a los hijos de la casa, a las ovejas de la casa, perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan? ¿Sí recuerdan esa palabra? Y eso es, los samaritanos, ¿quiénes son? Las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿se acuerda? Porque eso es Israel y Judá, y a los suyos vino a los judíos y los suyos no los recibieron. ¿Ve? Y hasta hoy entonces de alguna manera son los judíos los que no los recibieron. En cambio, sí a los samaritanos sí los recibieron o no los recibieron. ¿Ve? Entonces ahí esto con el sentido, pero entonces finalmente ella es enfática, ella es clara en manifestar. Muy bonito todo lo que usted me dijo, yo estoy de acuerdo, es profeta, toda la autoridad, pero no me llega, porque ya ella había aprendido por las Escrituras que el que traía la palabra final, era el Mesías. El Mesías era el que decía, hasta aquí, esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios manda. Y lo dijo entonces Moisés, profeta como yo entre los hermanos, le levantará el Señor después de mí, a él oiréis. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada por completo del pueblo. ¿Ve? Todo lo que entonces el Padre habló a través de los profetas era dando testimonio acerca de él, ¿se acuerda? Y les abrió las Escrituras y les dejó, ¿se acuerdan a los que iban camino de Emaús? Entonces les abrió las Escrituras y comenzó a explicarles todo lo que él estaba escrito desde los profetas, desde la ley y los profetas. Todo entonces habla y da el testimonio acerca de él. Y por eso entonces es importante que para nosotros como cristianos tengamos claro que nuestra fe está basada en que Jesucristo, llamémoslo así,
como nosotros le decimos, o Jesús el Cristo, es el que el Padre envió. Es el enviado de Dios. Siempre, no escatime, no tenga pereza espiritual al hablar, porque recordemos que hablar bien es sinónimo de conocer bien, y si hablamos bien vamos a poder enseñar bien. El Padre envió al Hijo. Entonces, si el Padre envió al Hijo, Él es el ¿qué? El Cristo, acuérdese, el enviado. Porque nosotros no creemos solamente en su persona, sino que creemos también en su ministerio. ¿Ve? Él es su ministerio. ¿Ok? Entonces, bien, tenemos claro que entonces, falta dejar claro que este ministerio entonces del Cristo es el que trae la unción, es el que trae el Espíritu, y es entonces todo se enfoca a que Él es entonces el Cristo, Él es el Salvador. Y todos están clamando, y va a ver usted cuando venga el Mesías. Cuando venga el Mesías, viene con el Mesías que en alas de salvación. No separan el concepto. No se separa el concepto de que entonces es el Cristo. Cuando yo digo que que Jesús es mi Cristo, es igual a decir Jesucristo es mi Salvador. Jesús es mi Cristo, Él es mi Cristo, mi Cristo bendito, ¿no ha oído? Mi Salvador bendito. Entonces no lo separamos. Y todo esto, ven, tan maravilloso, entonces está en poder discernir y tener claro el entendimiento acerca de que esto es el ministerio. ¿Su ministerio es la salvación, sí o no? ¿Su ministerio es traer el Espíritu? ¿Su ministerio es traer el mandamiento del Padre? Todo. Pero entonces recuerden, este no es su nombre, es su ¿qué? Su ministerio. ¿Estamos claros? Entonces ahora podemos ya avanzar en aprender acerca de cosmología bíblica, porque entonces ahora sí tenemos el entendimiento acerca de de qué hablamos cuando nos referimos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar una porción ahora sí, el Evangelio, para que empecemos con desarrollando nuestro estudio de cosmología bíblica. Ok, bueno, vamos a mirar en Lucas también, que estábamos en Lucas ahí cerquita. En Lucas capítulo 23, vamos a leer Lucas 23 a partir del 32, que todavía tenemos tiempo, y vamos entonces a avanzar con un lugar. Dice, ¿lo tienen? Leamos. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo,
si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque vivimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Mucha atención, ojo. Si ven que cuando ya empezamos a tener, digamos, el entendimiento, la comprensión de todo lo que vamos aprendiendo poco a poco, entonces las cosas tienen sentido. Mire bien, respondió el otro, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Por qué? Porque el Cristo o el Mesías estaba asociado ¿con qué? ¿Ven cómo entonces ahora sí? Por eso le dijo eso. Si tú eres el Cristo, o sea, si tú eres el Salvador, pues comienza por salvarte tú y por salvarnos a nosotros. Y otros los injuriaban y diciendo: el Cristo a otros salvó, sálvese a sí mismo. ¿Están viendo entonces? Ok. Pero bien, maravilloso. Ahora bien, recordemos rápidamente, porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, nuestra figura acerca de lo que más o menos entonces se acerca al entendimiento cosmológico de lo que entonces la Biblia nos enseña. Bien, recuerdan nuestras primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, donde está el trono de Dios. ¿Ok? Entonces, ojo, mucha atención. ¿Por qué? Porque entonces aquí vamos a ver que hace mención acerca de algo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, entonces, el ladrón que está a su derecha, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ojo. Miren bien, para que se den cuenta que lo que bien se aprende nunca se olvida. Porque este ladrón no es cualquier, digamos, o no fue toda la vida tal vez un ladrón, sino que en su momento fue un hombre piadoso. Y por eso la palabra no volverá a mí vacía, y por eso usted y yo debemos esforzarnos y con todo el corazón orar para que la palabra que sea implantada sea la palabra de verdad, porque a su momento, así sea con un pie al otro lado, en la cruz, entiéndame, ya va a causar el efecto para el cual el Señor la envió, y es traer la salvación. Porque este ladrón no ve que él sabía que entonces el Mesías iba a venir, pero iba ¿a qué? A volver, la tenía más clara que aún casi que los mismos discípulos. ¿Restaurarás el reino de Israel a este tiempo? ¿Ve? Y estaba escuchando, y cuando el Hijo del Hombre venga en su reino con sus ángeles, todas las palabras que Jesucristo había predicado, el ladrón estaba oyendo
Ay, pero ¿cómo dice usted? ¿No ve que Jesucristo habló de la venida del Hijo del Hombre en su reino? ¿No lo hemos leído? No, lean Juan 24. Antecitos de ir a la cruz y todo el tiempo lo está diciendo. Y dijo que se iba, pero que él ¿qué? Que iba a volver. ¿Y cuándo será la venida? Cuéntanos, ¿cuándo será la venida del Hijo del Hombre? Todo eso el ladrón lo tiene claro o no lo tiene claro. Y si lo tiene claro era porque entonces claramente, no solamente escuchaba, sino tenía fe en el Mesías. Tenía fe en el Mesías. Nada es producto de la casualidad. Nada es producto de la casualidad. Por eso usted, entonces, y yo lo que tenemos es que creer y aferrarnos a esa palabra. Y esforzarnos por más que entonces en que la que sea sembrada sea la palabra de verdad, que lo que le repito, en su momento va a dar fruto, no nos desanimemos, no se desanime por su pariente, por su hermano, por su esposo, por su esposa, por su hijo, por su hija, por su madre, por su padre, por su sobrino, por su vecino, no se desanime, esfuércese porque la palabra que sea sembrada sea la fe en el Mesías, en Jesucristo, y a su momento. ¿Que dónde? Que como el ladrón en la cruz. Aleluya. Lo que pasa es que hay muchos entonces que usted sabe, ¿no? Pues les da celos, les da rabia. Ay, porque bonito así, como el ladrón en la cruz vive y hace como le da la gana y al final, pues finalmente también se salva. Pues no se juegue el chance porque Dios nadie se burla. O sea, claro, entonces él sí podía vivir como le dio la gana y al final para lo mismo, el fin es el mismo. No se confíe. No se confíe. Entonces, bueno, pero vamos a terminar. Nuestro Señor Jesucristo le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Listo. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a entender un poco. Vamos al Evangelio según San Juan y vamos a leer en el Evangelio según San Juan una porción donde nuestro Señor Jesucristo tiene un encuentro con Marta, la hermana de Lázaro. ¿Recuerdan? Lázaro, el que amas, está enfermo. Sí, esta enfermedad no es para muerte, sino para que las obras del Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ellas. Y entonces a los 4 días vino nuestro Señor Jesucristo y descendió. Y cuando Marta lo vio, ya, Señor, ¿ya para qué? Ya se murió, ya tiene más reverso en paracaídas, ¿va? Entonces, bien. Vamos a ubicarnos ahí porque tiempo, en el 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Óigame bien, mas también sé que todo lo que, ¿qué? Claramente sabe que entonces el Hijo les enseñó que él pedía al Padre, ¿no? Y que el Padre era Dios. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ojo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día ¿qué? Postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, ojo, porque yo no sé cuántos de ustedes han visitado los panteones, o cuántos de ustedes han visto los sufragios. Ya no se usan los sufragios. En aquel entonces las imprentas tenían buen negocio con los sufragios. ¿Se acuerda cuando era el muerto y había el sufragio, no? ¿Recuerda, hermano? ¿Usted esa parte no? ¿No? El sufragio era una cosa así bonita y así en peluche, con una crucecita y para entonces dar el sentido pésame. ¿No? ¿Sí? No lo recuerdan. Bueno, en fin. Estaba hablando de cosas
O sea, no, tal vez es culturalmente hablando es diferente, aquí no había, para no quede que yo muy viejo yo. Porque solo Marquitos dice sí, entonces, ay mi madre, entonces ¿cómo es? Bueno, y Marco también se acuerda de los sufragios. También está por ahí. Bueno, listo, no porque vea el tiempo. El sufragio entonces era un recordatorio cuando alguien se moría, entonces como una tarjeta pero acolchonada, pero bien elaborada, bien bonita y con versículos bíblicos. Y el versículo que predominaba entonces en ese sufragio es entonces, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que... No, esta parte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vaya y camine las tumbas para que vea que el versículo más escrito es ese. Y usted se encuentra ese versículo por toda parte. Mas no se encuentra y no escucha este versículo. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ese no se lo encuentra usted por ninguna parte. Porque es segundo y el primero es el primero, el mejor es el primero siempre. Pero el punto aquí es que esto es debido a, digamos, con todo al desconocimiento del contexto bíblico y de lo que habla la Biblia. Digamos así, literal, la ignorancia por no haber revelación del Espíritu Santo. Porque aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de dos cosas diferentes. Nuestro Señor Jesucristo está aquí hablando, entonces, está haciendo referencia, a todo aquel, yo soy la resurrección y la vida, y la vida, el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Está hablando, entonces, de los hombres en el versículo 25 del Antiguo Testamento. Está hablando, escúchenme bien, está hablando de los hombres del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Está hablando de los hombres que mueren antes de la muerte del Cristo. Esta palabra en el versículo 26, y todo aquel, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está haciendo referencia, escúcheme, a todos los hombres que antes de la cruz. Pero esa otra palabra, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces ustedes en la tumba mía, un ejemplo, la frase en la tumba de un cristiano, la frase que cabe es esta: y todo aquel que vive y cree en mí, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y esa es nuestra fe, la vida eterna, que tenemos vida eterna. Y yo estoy viviendo y estoy ¿qué? Creyendo en Él, y por eso sé que no voy a morir eternamente. ¿Están claros? Entonces esto, el versículo que sigue, el 26, 25, 26, es los hombres después de la cruz. Ahora bien, les voy a hacer una pregunta. El ladrón en la cruz, ¿de cuál grupo es? ¿De este grupo o de este grupo? A ver, pero con sustento. ¿Por qué?
un sustento. Porque como es el día de reposo, vinieron a Pilato y le dijeron que les quebraran las piernas para bajarlos de ahí. Pero que cuando vinieron entonces le quebraron las piedras al primero porque no se había muerto. Pero cuando fueron ante Jesús, ya había que nuestro Señor Jesucristo murió primero que los dos ladrones. Murió primero que los dos ladrones. Leámoslo textualmente en dónde, ubiquémoslo en Juan. En Juan. Tenemos que ser así, mire, vea. Tenemos que manejarlo al dedillo. Porque no, ok, sí, y digamos por descarte, no. Porque tenemos el sustento, digamos tenemos el apoyo bíblico para decir lo que estamos diciendo. Capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. A los otros, ¿por qué les quebraron las piernas? Entonces todavía así, vivos, hacían fuerza. Pero al momento que les quebraban las piernas, entonces ya se desgajaban. No sé si se desgozaban. Y entonces era ya cuestión de momentos para que se murieran. Entonces nuestro Señor Jesucristo murió primero que los ladrones en la cruz. Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿qué es el paraíso? Hay una diferencia entre los muertos de antes de Jesús y los muertos después de Jesús. ¿Qué es entonces el paraíso? ¿Qué es el paraíso? ¿Ok? El paraíso es entonces el lugar donde van los que mueren en Cristo. Que la Biblia dice que no mueren, sino que duermen. Entonces, ¿qué es el paraíso? El lugar a donde van los que creen, pero que creen en Cristo estando mientras estaban vivos y duermen después de la cruz. Después de la cruz. Hay un lugar para los que creyentes después de la cruz. Y el lugar para los creyentes después de la cruz se llama paraíso. Y hay mucha confusión porque cuando se habla de paraíso, las personas confunden el cielo. Entonces, no. El paraíso es un lugar, y ese lugar es un lugar, entonces, la Biblia dice que nuestro Señor fue muerto en la carne, mas vivificado en el espíritu. Entonces, el paraíso es un lugar espiritual, donde está el espíritu de los hombres creyentes que duermen después de la cruz. ¿Y dónde está? En algún lugar, en alguna parte, en este lugar. Entre aquí, puede estar acá. Es un lugar espiritual. No es de este mundo físico. Entonces, lo ubico aquí porque deduzco que es más fácil, porque acuerde que esta es la tierra física. En toda la inmensidad del espacio sideral. Aunque no puede estar no tan lejos, no necesita una ubicación. ¿Por qué? Porque no es un lugar físico. Es un lugar, ¿qué? Espiritual. ¿Y esto antes de que hubiera el lugar físico era también espiritual o no había espiritual?
Que era parte, no, era parte o no. Porque las tierras eran las tinieblas. Pero no quiere decir que no fuera espiritual. ¿Sí me siguen o no me siguen? Y que finalmente entonces sí, está lo físico, pero no quiere decir que no haya espiritual. Entonces, en este lugar, en alguna parte de entre el primer y segundo cielo, llamémoslo así, en alguna parte. Y de ahí entonces poco a poco los lugares que vamos viendo, tenemos, vamos a con la escritura a dejar claro que están aquí. ¿Por qué no los ubicamos aquí? Porque nadie subió al cielo jamás. ¿Por qué no? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, cuando murió, cuando expiró en la cruz, fue al paraíso. Por eso le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fue allá efectivamente al paraíso, literal, a esperar a que entrara, ¿quién? El primer huésped del paraíso. ¿Quién es el primer huésped del paraíso? ¿El ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz. Pero no es el cielo. Mucha gente confunde el paraíso con que está en el cielo. No ve al ladrón en la cruz que ya está en el cielo. No, ¿dónde? La Biblia dice que está en dónde, que a dónde le dijo Jesús que lo iba a llevar, que hoy está, a dónde lo iba a esperar. Hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. El paraíso no es el cielo. El paraíso es un lugar aquí, donde van los muertos en Cristo. Los que duermen, la Biblia los llama así, después de Cristo. Entonces todos los cristianos, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, están en ese lugar, en el paraíso. Entonces ahora, ¿dónde están los de antes de Jesús? Lo vemos entre 8 días, por este mismo canal, a esta misma hora. Bien, amados hermanos, entonces recuerden, el paraíso es el lugar de descanso, donde están los que duermen en Cristo Jesús. No. ¿Dónde queda? En alguna parte. Aquí. Queda aquí. Pero es espiritual. Entonces yo no podría, o no le explicaría, no podría explicarle a usted que está por allá. Yo lo pondría yo lejos, por acá, sí. Allá están esos espíritus tranquilos, porque aquí con lo que joden y todo. No lo pondría yo acá. Está viendo tanto espacio por allá. Allá. Ahí está. Ahí está. Entonces, sí está ahí. No es este el paraíso. Nunca el cielo es llamado paraíso. Nunca. Y Jesús no le dijo, hoy estarás conmigo en el cielo, porque la Biblia dice claramente que Él no fue al cielo sino que entonces fue al paraíso. Y ahí fue al paraíso, no, ahí le dijo que lo esperaba, y después nos da el testimonio la Biblia que fue a otro lugar. Y vamos entonces a mirarlo, y también vamos a mirar, y ahí vamos entonces despejando con este estudio de cosmología bíblica todos esos lugares. Oremos, Padre nuestro, para despedir este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, entonces el Señor Jesús los bendiga, que tengan una muy feliz noche. Le doy gracias al Señor Jesús por sus vidas. Chao, chao.